Quien no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Son las palabras conclusivas que oímos del Señor Jesús en el Evangelio que escuchamos hoy en la Eucaristía. Y son unas palabras radicales y para muchos pueden sonar muy duras y sobre todo si no las entendemos y comprendemos. De tal manera que es una exigencia que muchos dicen, pues es que debe estar diciendo otra cosa o a ver cómo le hacemos porque eso pues es imposible. Renunciar a los bienes, a todos, dice él, a todos sus bienes para poder ser su discípulo. Antes que nada, tenemos que ver qué es un bien en este sentido. La axiología, que es la parte de la filosofía que estudia lo referente al valor de las cosas, dice que precisamente un bien es una cosa, ahorita vamos a decir así cosa entre comillas porque estamos hablando en general, es una cosa más su valor, eso es un bien. Y curiosamente el Señor Jesús concluye con estas palabras un pedacito del Evangelio que comienza con las exigencias del seguimiento del Señor Jesús. Preferirlo a Él, ¿verdad? Por encima del padre, de la madre, de la esposa, de los hijos, de los hermanos y de las hermanas. Y entonces la cosa se vuelve todavía un poquito más, dijéramos, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo voy a renunciar? A mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana. ¿Cómo voy a renunciar? Es aquí donde tenemos entonces que ver qué es y cómo se entiende todo esto como un bien. Las cosas materiales que tenemos como bienes y sobre todo y mucho más las personas que nos aman y a las que amamos son regalos de Dios, son regalos de Dios, de Él nos vienen y nos los da para que los acojamos, los recibamos y los disfrutemos, que seamos felices. E igualmente con respecto a las personas para que las hagamos felices. Entonces, ¿cómo se entiende esto de la renuncia? Precisamente sería la cuestión de que ni a personas ni a cosas les demos un valor que no les corresponda. ¿Y cuál sería un valor que no les corresponda? Pues que los valoremos más que a Dios mismo, que a Jesucristo mismo. Ahí estaríamos viviendo en el error y en la mentira y por lo mismo siempre expuestos a una gran decepción y a un gran dolor. Preguntémonos, ¿el dolor que estamos experimentando ante la pérdida de los seres queridos, cuando el dolor es exagerado y cuando incluso le reclamamos a Dios y renegamos contra Él, o la angustia que estamos sintiendo de perder a los seres queridos o de perder la propia salud, no radicará precisamente en que estamos valorando erróneamente todo esto? Y aparte estarnos viviendo en la mentira, pues estarnos viviendo en la angustia, en el dolor y en una relación incluso injusta con Dios, llegando a reclamarle o a renegar. Así que la invitación del Señor Jesús es a precisamente los bienes que tú tienes, los más grandes, tus seres queridos, tu familia, así como aquellos bienes materiales que tienes, ponerlos en la justa perspectiva, darles el justo valor como regalos que vienen de Dios, como algo bueno, pero nunca valorarlos más que al dador de eso, es decir, que a Dios mismo. Pues es a lo que nos invita el Señor Jesús y sigue siendo una invitación radical, decididamente radical, que si no llevamos a la práctica, decididamente tampoco no somos verdaderamente discípulos del Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la sabiduría necesaria para poder entender y comprender su palabra,
la fuerza de voluntad y el amor necesario para ponerlo en práctica. Si lo ponemos en práctica, de ninguna manera vamos a estar faltando al amor a nuestros seres queridos o vamos a descuidar los bienes materiales que el Señor Dios nos ha dado, sino que los pondremos en su justa dimensión, en su justo valor, y entonces lo podremos vivir con alegría, lo podremos vivir con serenidad, sin angustia de la pérdida, de perderlos, y en dado caso de la pérdida, que en cuanto a las personas sabemos, al final de cuentas no es pérdida, es una separación temporal, también lo viviremos independientemente del dolor, con mucha serenidad, con mucha gratitud a Dios, porque lo que Él da no lo quita, Él no lo quita. Pues, queridos hermanos, que tengan todos ustedes un muy bendecido miércoles, paz y bien a todos.